gracias por abrirme este espacio, por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este día, pues este tema que ayuda a nuestra formación cristiana. Qué bueno que han tomado esta decisión de formarse a través del apostolado de la cruz, que es una maravillosa oportunidad para crecer en la fe y también darse la oportunidad de aprovechar estos espacios que les ofrece el mismo movimiento para que empiecen a conocer de diferentes temas, que puedan enriquecerlas y tener siempre esa apertura, ¿verdad? De saber que siempre es posible aprender algo nuevo, algo maravilloso de nuestro Señor y de todo lo que es el misterio de la salvación. Y justamente hablando de la salvación, el día de hoy quisiera compartir con ustedes una plática acerca de lo que es la historia de la salvación. No sé qué tan seguido les toque escuchar este término. Quizá quienes tienen algún tiempo ya pues en las cosas del crecimiento espiritual, en el crecimiento en la fe, lo hayan escuchado en diversas ocasiones. Normalmente lo encontramos unido al tema de las Sagradas Escrituras. Entonces, pues no siempre resulta del todo claro cuando escuchamos este término. Entonces, el día de hoy yo quisiera, pues por un lado, poder compartirles qué es en sí misma la historia de la salvación, cuáles son las etapas que comprende y entendiendo un poquito esto, pues como más bien ver de qué manera o cómo me relaciono yo con esta historia de la salvación, ¿ok? Saber que no es un término que me resulta ajeno, sino que tiene que ver con mi propia historia y con mi identidad como cristiana. Muy bien, entonces para esto les voy a compartir presentación y así no soy tan dispersa, ¿verdad? Y puedo guiarme con una presentación que nos ayude a guiarnos en este tema. Muy bien, entonces como les decía, vamos a hablar de este tema que es el de la historia de la salvación. Pero pues ahora sí que para entrar en materia directamente nos vamos con qué es la historia de la salvación. Diremos que esto es un largo proceso que Dios ha realizado y sigue realizando con su pueblo para regalarle la salvación. Entonces, normalmente cuando hablamos de la historia de la salvación, hay quienes piensan que es algo que ya concluyó. ¿Por qué? Porque esta se narra en las Sagradas Escrituras. En este sentido, debiéramos de entender que la revelación escrita está contenida en las Sagradas Escrituras y que hay una parte muy importante de la historia de la salvación que se encuentra contenida en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, es algo que se ha ido realizando pero que todavía sigue su curso, ¿sí? Y que obviamente, como dice aquí, pues tiene como objetivo el poderle regalar a toda la humanidad la salvación que hemos recibido, ¿verdad? O que ha sido otorgada por el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la historia de la salvación es la realización del plan de salvación que Dios quiso a favor de la humanidad, que esa es otra cosa también que debemos de entender. A veces lo relacionamos solamente con las personas de fe, cuando realmente la salvación es algo que Dios quiere para todos los hombres, ¿sí? Entonces Jesucristo no solamente muere por los cristianos, sino que muere por todos los hombres. La salvación es algo que nos corresponde a toda la humanidad. Esta salvación tiene una hermosa historia que tiene un pasado que comienza con la creación, se concreta en Abraham, pasando por Moisés, por los reyes y profetas hasta Juan el Bautista. O sea, hay una parte de esta historia de la salvación, digamos que quizá la más larga, ¿sí? Que viene incluso desde algo que se conoce como la prehistoria, que son los textos que aparecen en el libro del Génesis donde se narra la creación. Cuando aparece el hombre y la mujer en la historia, a partir de ahí empieza a gestarse esta historia de salvación y continúa hasta nuestros días. Pero de manera particular tenemos que en el Antiguo Testamento
se encuentra una parte muy importante de la historia de la salvación, porque ahí es donde empieza a conocerse. ¿Por qué? Porque encuentra un protagonista, esta historia de la salvación, que viene siendo el pueblo. Pero habría que entender que hay dos protagonistas. Uno es Dios y el otro protagonista de la historia de salvación es el hombre. Pero en esta parte les decía del Antiguo Testamento está pues sobre todo concentrado en el pueblo de Israel. Si me ayudan, por favor, creo que por ahí hay un micro abierto. Nada más a efecto de que podamos aprovechar la plática. Si me ayudan, por favor, muchas gracias. Muy bien. Todo este pasado de la historia de la salvación que se encuentra narrado en el Antiguo Testamento conduce hacia Cristo, nuestro Salvador, y Él es quien da cumplimiento a la promesa de la salvación. Fíjense, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la dividimos en estas dos grandes partes, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay una desproporción, digamos, como que es mucho lo que se nos narra en el lado del Antiguo, que este es este, y este es el lado del Nuevo Testamento. Y dices tú, ya no, pues realmente hay mucha diferencia en lo que se narra la historia de la salvación en una parte y en la otra. Lo que tenemos que entender es que todo esto que está contenido en las páginas del Antiguo Testamento no tiene otra finalidad sino preparar al pueblo para la llegada del Mesías, para la llegada de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros nos acercamos a leer las páginas del Antiguo Testamento y no entendemos del todo. A veces hay situaciones que nos resultan muy extrañas o hay cierto lenguaje que tampoco nos parece que tenga mucho que ver con el Dios que nosotros conocemos a través de Jesucristo en las páginas del Nuevo Testamento, y esa confusión muchas veces nos lleva a abandonar la lectura del Antiguo Testamento. Entonces, para poderlo leer necesitamos una clave, y esa clave es Jesucristo, porque toda la Sagradas Escrituras es cristocéntrica, tienen a Jesús como centro. Entonces, todo el Antiguo Testamento como un tiempo de preparación, ¿a qué? A lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. ¿Y cuándo sucede esto? Pues justamente lo que estamos celebrando el día de hoy, que es la encarnación de nuestro Señor, ¿verdad? Que también se conoce como la anunciación. Entonces, en ese momento sucede la plenitud de los tiempos. Luego, el Nuevo Testamento nos va a narrar lo que viene siendo, pues, la vida, el ministerio, la predicación, la pasión, la muerte y sobre todo la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Después vamos a encontrar en las páginas de los Hechos de los Apóstoles y las cartas, pues lo que viene siendo el crecimiento de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo y cómo es que se va dando a conocer el nombre de Jesucristo en el mundo entonces conocido. Pero también tiene ¿cómo diríamos? Un sentido muy importante el conocer que unido al tema de Jesucristo está el tema de la salvación. Entonces, toda la palabra de Dios tiene también como centro el tema de la salvación, porque si Jesucristo es nuestro Salvador, porque así lo reconocemos a Él, pues entonces esto está plenamente identificado con la obra que Él viene a realizar, que es la obra de la salvación. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros que estamos quizá en un ambiente un poquito más de iglesia, o a lo mejor algunas apenas están iniciando, estarán de acuerdo conmigo en que si tú a la gente que no está inmersa en esto, le hablas de salvación o que de Jesús es nuestro Salvador, no se entiende muy bien la necesidad de un Salvador. Entonces, ¿por qué? Porque no entendemos de qué ha venido a salvarnos. Como que la gente dice, no, pues yo estoy bien, en mi vida en general, pues a lo mejor no será perfecta, pero pues todo funciona más o menos bien. ¿Para qué necesito a Dios? ¿De qué viene a salvarme? Incluso que si estuviera en una situación difícil o complicada de salud, pues a lo mejor la salvación que ellos estarían esperando de Dios es una salvación mediática, o sea, una solución al problema por el que estoy atravesando ahorita.
sin entender cuál es la verdadera salvación que Dios viene a ofrecernos por medio de su Hijo Jesucristo. Para entender un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos del tema de la salvación, quiero compartirles lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? En el número 431. Y dice así: en la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de la servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él lo salva además de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Perdón, solo Él es quien puede absolverlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor. Ok, entonces, ¿de qué nos está hablando aquí este número del 431 del Catecismo? Está hablando, sí, de esta historia de la salvación y que en un momento se ve reflejada, digamos, fuertemente en lo que nos narra de manera particular el libro del Éxodo. Yo no sé si ustedes se recuerdan la historia de José, a quien se le llama el soñador, que es al que los hermanos venden, ¿sí?, como esclavo, y que ahora sí que por cosas de Dios, en tiempos de hambruna, termina convertido en el gobernador de Egipto. Entonces, sus mismos hermanos que lo habían vendido, en un momento determinado, tienen que ir a pedir ayuda a Egipto, y resulta que pues quien está al mando de todo lo que se distribuye, todas las ayudas y los apoyos a la gente que llega a solicitarlo, pues es su mismo hermano. Entonces el hermano entiende, José entiende que todo esto de una manera u otra forma parte del plan de Dios, de un plan de salvación. Y entonces, pues él los acoge, ¿verdad? Dada la circunstancia, dejan su tierra, se instalan en el Egipto. Y ahí van a pasar 400 años, ¿sí? Pero conforme van habitando esta tierra cada vez en mayor número, pues el faraón empieza a preocuparse. Oye, los israelitas se reproducen mucho, ¿sí? Bueno, en este tiempo se les llamaba hebreos, todavía no son conocidos como israelitas, sino más bien como hebreos, el pueblo hebreo. Se reproducen mucho, entonces los esclavizan porque tenían miedo de terminar siendo dominados por ellos por el número. Incluso se tomó una decisión así muy drástica de que se tenía que matar a los varones y solamente se dejaba vivir a las niñas que iban naciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Que está fuertemente oprimido, están en la esclavitud, y Dios suscita a un libertador en la persona de Moisés, que habiendo sido criado por egipcios, ¿verdad?, es también parte del pueblo hebreo, y por su mano es que Dios los libera. Pero no solamente habla, como dice el catecismo, de una liberación física o de una liberación como pueblo, o sea, de la esclavitud, sino que viene a salvarlos también de su pecado. Y entonces cuando hablamos de la salvación, es lo que muchas veces no se entiende. ¿De qué ha venido a salvarnos Jesús? Pues Él viene a salvarnos del pecado. Así como en el libro del Éxodo hablamos de la Pascua, que es el paso de la esclavitud a la libertad, pues ahora en la Pascua de Jesucristo es también el paso de lo que viene siendo la muerte a la vida, pero una vida en Jesús que nos hace estar ahora libres del pecado. Y gracias a esa vida que Él ofrenda por nosotros, pues es que podemos tener y gozar de esa salvación que Él ha alcanzado para nosotros por medio de su sacrificio redentor. Entonces el pueblo, con el paso del tiempo, va comprendiendo este concepto de universalidad del pecado, y también con posterioridad irá a entender que muchas de las desgracias que le sobrevienen no es porque Dios los abandone, sino más bien porque ellos son los que han abandonado a Dios. Y entonces este pueblo va a experimentar en sí mismo cómo a lo largo de su historia, cada vez que Dios interviene, es para salvar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan de salvación para todos nosotros, para toda la humanidad. ¿Y en qué consiste este plan de salvación?
nos dice el texto de la primera carta a Timoteo. Si quieren, si alguien trae por ahí su Biblia o si tiene también una electrónica, pueden encontrar en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 3, versículo, saben que está equivocado, es 2:4. Primera de Timoteo 2:4. No hice la corrección en la mañana que me di cuenta. Dice, voy a leer desde el 3. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y grato a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios tiene un plan único y perfecto. Es el plan de la salvación. ¿Y en qué consiste este plan? Pues lo dicen las Sagradas Escrituras. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y dicen del versículo anterior, Dios nuestro Salvador. ¿Por qué reconocemos a Dios como Salvador? Por un lado, decíamos en el Antiguo Testamento, el Dios que ellos conocen es un Dios que ha hecho una alianza con su pueblo. Y Dios siempre es fiel a sus promesas. El pueblo es el que normalmente se separa de Dios y le sobrevienen desgracias a causa de esta separación consciente de la voluntad de Dios, de transgredir sus mandamientos, de romper la alianza con la desobediencia y con la idolatría hacia otros dioses. Y que a veces nos suena como hasta escandaloso. ¿Cómo es posible? Este pueblo lo hace una y otra vez. Entonces les hablaba en un principio de la importancia también de identificarnos nosotros como cristianos con este pueblo, incluso con el pueblo del Antiguo Testamento, ¿sí? Con este Dios que salva. Justamente el nombre que el ángel le dice a María que va a tener su hijo es el de Jesús. El mismo nombre que se le dice a José, que es el que va a poner al hijo que va a tener su esposa. Y este nombre está en relación en el Antiguo Testamento con Josué, que sería Joshua. En el Nuevo Testamento, el nombre de Jesús, una variante, es Yeshua, que significa Dios salva. Y Jesús es nuestro Salvador, que viene a realizar la obra del Padre. ¿Y cuál es esa obra? La salvación. ¿Cómo se realiza la salvación? Pues a través de su sacrificio redentor. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y cuando dice todos es todos. La salvación no es solamente para los cristianos. La salvación es para todos los hombres. Hay diferentes maneras de llegar a acceder a esta salvación, es cierto, pero está puesta para todos. Por eso cuando a veces me comentan, oye Carla, bueno, pero pues da igual, ¿no? ¿En qué iglesia estás mientras pues busquemos lo mismo, que es el amor, el que todos nos llevemos bien, el ayudar al prójimo, pues da lo mismo. No decimos que no pueda haber salvación en otras religiones, pero de que es diferente, claro que es diferente. Porque si para todos está puesta esta salvación, también tenemos que entender que el Señor en su iglesia ha puesto dones maravillosos que no vamos a encontrar en otras religiones, como es los sacramentos. Los sacramentos son esos escaloncitos que nos ayudan a ir subiendo, ¿verdad? Hasta alcanzar esta salvación, que tengo que decirlo también, es una obra ya realizada. O sea, Cristo ya murió por nosotros, pagó por nuestros pecados. Y normalmente hablamos en plural, pero a mí me gusta siempre hacer una aclaración, como nos dice el texto de Gálatas 2:20. Me amó y se entregó por mí. Sí por todos, pero por mí. Y es una cosa que tengo que de verdad creerla. ¿Es una obra realizada? Sí, pero yo tengo que hacer algo para poder disfrutar de esa salvación que Jesucristo ha alcanzado para mí a través de su muerte. A este proceso San Pablo le llama la rehabilitación del hombre. Es, por ejemplo, miren, si alguien me regala un boleto para ir al cine, pues ese boleto ya es mío. Yo sé
que tengo esa oportunidad de poder sentarme en la sala de cine y disfrutar de la película. Pero, pues me lo dio en mi casa. Voy a tener que realizar una serie de, pues, pasos para antes de poder llegar a disfrutar plenamente de la función. Entonces, con sus debidas distancias, es el ejemplo que se me ocurre, la analogía que les puedo poner. O sea, la salvación ya está, es una obra ya realizada, como una película que ya está hecha y que tú puedes disfrutar. Pero para que nosotros podamos disfrutar de esta salvación que Jesús nos ha dado por medio de su sacrificio redentor, nosotros tenemos que recorrer también un caminar mientras transitamos por esta tierra. ¿Sí? Necesitamos de este proceso de rehabilitación. ¿Por qué de una rehabilitación? Porque nuestra naturaleza humana está lastimada. ¿Por qué? Por el pecado. Y pecadores somos absolutamente todos. Probablemente nos va a llevar la vida completa en tratar de librarnos de una vida de pecado. Pero que al menos el Señor encuentre en el corazón la intención y la voluntad de honrar esta salvación que Él nos ofrece y que con eso se me vaya la vida. Tenemos que tomarnos en serio nuestra salvación, que hay que trabajar por ella. No es solamente como muchas veces nos quieren hacer creer, sectas sobre todo, sectas cristianas, más que hablar de iglesias protestantes, sino más bien de sectas cristianas, donde dicen, es que por la sola fe te vas a salvar. No necesitas hacer nada. No, pues es que la salvación, sí, ciertamente, yo no puedo hacer nada para que la salvación se realice porque ya se realizó. Pero sí tengo que hacer algo para poder disfrutar de esa salvación. Y claro que en eso también tienen que ver las obras. Pero no se trata solamente de hacer. Se necesita del don de la fe, de ese don maravilloso. Y por eso, pues nosotros en la iglesia contamos con estos dones que son los sacramentos, que es pues el de la reconciliación, la Eucaristía, ¿sí? De manera particular, para poder ir rehabilitándonos, para ir reparando nuestra naturaleza que tiende siempre al pecado. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, que todos nos salvemos, todos, independientemente de incluso la confesión que tengas. Dios siempre tiene maneras de revelarse al hombre. De hecho, en el Antiguo Testamento, después de ver Dios que la alianza puesta por escrito, los mandamientos en piedra, no había funcionado para el pueblo, hace una alianza nuevamente y dice que en delante, nos dice el libro de Ezequiel, el hombre llevará escrita su ley en el corazón, de manera que no va a haber necesidad de que lo instruyan. Es algo que nosotros llevamos de manera interior, la ley de Dios, pero que también se va desarrollando en nosotros, que vamos teniendo a través de diferentes medios un conocimiento más pleno de esa ley, que hay que entender, pues es una ley de amor. Muy bien, esta historia de la salvación, les decía en un inicio, se encuentra muchas veces en relación con el tema de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro fundamental de esta historia de la salvación, por lo menos en una parte muy importante. Ya decíamos ahorita, de manera particular, en el Antiguo Testamento, que es donde empieza a gestarse y el pueblo empieza a tener la conciencia de esta participación salvadora de Dios en su propia historia, en la historia de este pueblo que va caminando. La iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza en la Sagrada Escritura porque es realmente la palabra de Dios. Fíjense, hay una cosa que yo recomiendo mucho al momento de que empezamos como que a hacernos a esta bonita costumbre de dejarnos exponer a la palabra de Dios. Hay muchas maneras de que podemos llamar. Le podemos llamar Sagradas Escrituras,
Normalmente nos referimos a ella como Biblia, como escritos sagrados, pero yo acostumbro y me gusta invitar a la gente a que se refiera a este libro como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque incluso puede operar hasta en lo psicológico, porque le voy llamando como lo que es, como lo que contiene, como lo que leemos en ella, que es palabra de Dios. Y mucha gente dice, pues sí, así le llaman, es una manera de decirle, pero realmente, pues quien los escribieron fueron hombres, ¿sí? El hombre como un instrumento del cual se valió Dios para poner su pensamiento, para darle traducción en palabras humanas y que ese mensaje fuera accesible a todos y cada uno de nosotros. El hombre como ese medio que, inspirado y movido por el Espíritu Santo, puso por escrito todo y solamente aquello que Dios consideró que era útil, fíjense para qué, para nuestra salvación. Este es un instrumento de salvación. También la palabra de Dios está puesta para nuestra salvación. Por eso dice que la iglesia siempre, en todo su caminar, ha encontrado su fuerza y su alimento en la palabra de Dios. Y entonces nosotros como cristianos tenemos que aprender a darle el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y en la medida en la que vamos asumiéndola verdaderamente como palabra de Dios, empiezo a darle la autoridad que de natural tiene. Que nosotros no hemos permitido que esa autoridad opere en mi vida, pues sí, quizás es lo que ha venido sucediendo. Pero la palabra de Dios tiene poder. Tan tiene poder que si nosotros nos vamos a las páginas del Génesis, cuando encontramos narrado lo que viene siendo la creación, ¿sí? Empieza diciendo en el capítulo número 1 que en un principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dice, la tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y empieza en el versículo 3, y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. En el 6, y dijo Dios, que hay un firmamento entre las aguas para separar unas aguas y otras, y así fue. En el 9, y dijo Dios. Y así vamos viendo cómo cada uno de los días de la creación, el autor sagrado utiliza algo que se llama antropomorfismo, es decir, pone a Dios haciendo algo que hacemos los hombres, como es hablar. Entonces, todo lo que existe fue creado solamente por el poder de la palabra de Dios. Porque entonces Dios dijo y entonces fue. Entonces la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Lo que pasa es que nosotros no creemos en ese poder y no le damos el lugar que merece en nuestra vida. Pero tenemos que empezar a dejarnos exponer ante la palabra de Dios para que Dios empiece a trabajar en nuestro corazón. Porque miren, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos en los libros sagrados, para manifestarles su plan de salvación. Y eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué es lo que mueve a Dios a que exista este libro? El amor. El amor que Él tiene por cada uno de nosotros y que encontró en este medio una manera de generar o de suscitar un encuentro en donde Dios quiere revelarnos, quiere darnos a conocer cuál es su plan, porque el plan de Dios no es algo misterioso o algo que nosotros esté lejos de nuestro entendimiento. Como lo decíamos ahorita, hay un plan único y perfecto, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y cuando dice todos, decíamos ahorita, es todos, abarca a toda la humanidad. Y dice la segunda parte, y que lleguen al conocimiento de la verdad. Ustedes se recordarán que, por ejemplo, este domingo de Ramos se lee lo que viene siendo el relato de la pasión.
En un momento determinado, Jesús se encuentra delante de Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Si ustedes se recuerdan, en el Evangelio según San Juan, un evangelio que se conoce también como el Evangelio de la autorrevelación, porque Jesús habla de su propia persona como Dios. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pilato estaba enfrente de aquel que es la verdad y no supo reconocerla. Nosotros podemos reconocer a aquel que es la verdad, aquel a través del cual nos viene la salvación. Hay que meditar en este tema de manera particular, ya ahora que vamos a entrar a la Semana Santa, porque justamente tiene que ver el sacrificio de nuestro Señor, todo lo que Él va a padecer, pues con el tema de la salvación, y que culmina en su gloriosa resurrección, en una resurrección a la cual estamos también llamados todos a tener algún día, resucitar con un cuerpo glorioso como el de Él. Eso es una promesa. Pero eso no va a suceder sino hasta que pues el Señor regrese revestido de gloria y majestad, en esto que muchos llaman la parucía o la segunda venida del Señor. Pero todo entonces, lo que Dios quiere para nosotros es justamente que conozcamos que Él tiene este plan para cada uno. Que todos nos salvemos por medio de aquel que es la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Decíamos entonces que toda la Biblia es una historia viva del amor de Dios con la humanidad a través de la historia de un pueblo llamado Israel que Él eligió para salvarlo. En alguna ocasión escuchaba yo que un sacerdote hablaba de un romance entre Dios y su pueblo. Y me gustó mucho que lo pusieran estos términos, porque si lo vemos, así es. Es más, hay un profeta del Antiguo Testamento, Oseas, que habla de la relación de Dios y su pueblo como una relación esponsal, pero con el pequeño detalle de que la esposa le ha sido infiel. Pero Oseas se decide y está resuelto a seducirla, a llevarla al desierto y seducirla nuevamente. Que eso es lo que Dios ha hecho a lo largo de todo este tiempo, amorosamente con su pueblo, que constantemente le ha dado la espalda, que ha vuelto su vista hacia otros dioses, que le podemos llamar de muchas maneras, no solamente ídolos, ¿sí? Ídolos de piedra o ídolos de madera, sino muchas veces volteamos nuestros ojos hacia otros dioses. Y no me estoy refiriendo a deidades, sino a personas, a trabajo, a posesiones, a las que les damos el lugar de Dios. Entonces, todas las Sagradas Escrituras nos hablan de este romance entre Dios y la humanidad, pero que se ve de manera particular reflejada por medio de este pueblo de Israel, que Dios eligió, pero para que tuviera una misión, que era la de servir de luz para todas las naciones, y que a través de ellos se conociera al Dios único y verdadero. En esta historia de Israel podemos ver como en un espejo el caminar de cada pueblo y de cada persona en sus esperanzas y en sus luchas, en sus éxitos y en sus fracasos, y sobre todo en su relación con Dios. Entonces, yo les decía en un principio que tiene que ver con nuestra identidad como cristianos. Y a veces cuando nosotros pasamos por las páginas del Antiguo Testamento y vemos ciertas cosas que hace el pueblo, ¿verdad? En contra de Dios, cómo reniega de Él, cómo le da la espalda, cómo se aleja de Él, cómo rompe la alianza, tendemos a ser muy prontos para juzgarlos.
es que cómo es posible, Dios, todas las oportunidades que les dio, y que si los sacó de Egipto, y que si los libró de Faraón, y que si después les dio el triunfo sobre diferentes reinos, y que si les entregó en posesión la tierra. O sea, tantas cosas que Dios ha hecho, y cómo es posible que este pueblo le responda de esta manera. Mientras nosotros no nos identifiquemos con este pueblo, vamos a seguir siendo bien prontos para juzgar. Cuando nos demos cuenta que nosotros somos como este pueblo, pues entonces vamos a empezar a tomar acciones para no caer en los mismos errores. Por eso lo vemos aquí como una unidad, como si estuviéramos hablando de una persona, porque yo me tengo que identificar con ese pueblo. Y si la historia de salvación es algo que se sigue escribiendo en mi propia persona, pues entonces yo tengo que estar plenamente identificada con ese pueblo. Y dice, no, ese pueblo malagradecido y traicionero del Antiguo Testamento. Bueno, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través de la alianza nueva y definitiva que se sella con su sangre, ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, pero seguimos siendo pueblo de Dios. Es más, últimamente, si ustedes escuchan al Papa o escuchan con más frecuencia ciertos obispos, cada vez es más común que en lugar de utilizar la palabra iglesia, se utilice el término pueblo de Dios, que hace referencia a todos nosotros los bautizados. Ahí sí, tiene que ver con el ser cristiano. Entonces, mi identidad como cristiano es que soy pueblo de Dios y tengo que aprender a identificarme con este pueblo que peca y que se equivoca. Pero también con este pueblo que a lo largo de su historia Dios interviene de manera continua y que siempre que lo hace es para salvar. Por eso entonces habla de todas estas personas con sus esperanzas, con sus luchas, sus éxitos y fracasos, y sobre todo en su relación con Dios. ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? Ok. Fíjense, ahorita les hablaba de esta identidad de ser pueblo de Dios, pero vamos a pensarnos a cada uno de nosotros en lo particular, que tenemos también una propia historia. Podemos hacer una línea de tiempo en la cual podemos ir marcando diferentes acontecimientos, más o menos ahí en los años en los que sucede, si desde que nazco y a lo mejor después en mi bautismo, que si cuando, no sé, empecé a caminar o cuando empecé a ir a la escuela, cuando tuve mi primer novio, no sé, así, diferentes acontecimientos que han ocurrido a lo largo de mi vida. Y me voy a dar cuenta que en los momentos importantes, Dios siempre ha estado ahí para actuar en favor mío. Eso quiere decir que Él siempre que interviene es para salvar. Siempre. Cuando nosotros entonces vemos o reconocemos esta intervención de Dios a favor nuestro en nuestra vida, ya no se trata entonces de una historia cualquiera, ¿sí? Porque si nos fijamos en lo que nos relata el Antiguo Testamento, sí es una historia de un pueblo, pero en el cual al intervenir Dios, pues justamente narra estas intervenciones de Dios en favor de su pueblo. Y entonces yo identificado con la historia de ese pueblo, me doy cuenta de que no solamente formo parte de ese pueblo, sino que esa es mi identidad. Yo soy pueblo de Dios. ¿Y por qué es importante reconocerme como ese pueblo de Dios? Como decíamos ahorita, porque necesito reconocer en ese pueblo también mis fallas, mis tropiezos, mis caídas. ¿Para qué? Para reconocer también todas las veces en las que Dios ha intervenido para salvar. Y de muchas cosas, no solamente estoy hablando de la salvación definitiva, que es la salvación del pecado, sino que realmente, así de manera, digamos, material, nos ha salvado de muchísimas cosas. Fíjense lo que dice el texto de Jeremías 7:23. Lo voy a leer con el español normal, viene en español antiguo. Dice, escuchen mi voz y yo seré su Dios
y ustedes serán mi pueblo, y seguirán todo camino que yo les mande para que les vaya bien. Lo voy a leer otra vez. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Seguirán todo camino que yo les mande para que les vaya bien. Y entonces leemos la primera parte y dices, oye, pues está fácil. Lo único que tengo que hacer es escuchar a Dios. Él va a ser mi Dios, pues con todos los beneficios que eso conlleva, pero pues yo me comprometo a ser su pueblo. Ok, nada más que cuando las Sagradas Escrituras hacen referencia a este verbo escuchar, sobre todo en el Antiguo Testamento, que varios profetas hablan en este sentido. Dios pide ser escuchado. El Shema Israel es justamente esto, escucha a Israel. Entonces, no solamente se refiere a la acción de prestar oído, porque si no, pues es bien fácil. Escuchar se refiere a actuar conforme a lo que se ha oído. Dios habla y entonces nosotros tenemos que actuar conforme a lo que Él dice. Por eso después continúa. Seguirán todo camino que yo les mande. ¿Para qué? Para que les vaya bien. El problema aquí está muchas veces en que cuando, por ejemplo, leemos esto y dices, ok, entonces si yo hago lo que Dios me dice, me va a ir bien en todo. No voy a tener problemas, no va a sobrevivir en enfermedad, no va a haber falta de trabajo. No, pues entonces sí conviene. El detalle es que a qué se refiere con que para que les vaya bien. Ahí tendríamos que unirlo al plan de salvación. ¿Cuál es el bien mayor? La salvación. De tal manera que, por ejemplo, como nos dice el texto de Romanos 8:28, que es una clave de lectura, dice que todo coopera para aquellos que aman al Señor. La clave es el amor. Si yo amo a Dios, entonces aprendo a ver los acontecimientos que me suceden en la vida como algo que en un momento determinado Dios permite porque Él de alguna manera ve que eso colabora para que el plan de salvación funcione en mí. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hasta parece que nos empeñamos en ponerle trabas al plan de salvación. Lejos de cooperar con Dios para que esa salvación opere en mí y sea una realidad futura en mi persona, parece realmente que hacemos todo lo contrario, más bien hacemos para que no suceda. Y malinterpretamos muchas veces a Dios. Y lo hacemos incluso con la palabra, decir cosas que Él no está diciendo, porque a veces leemos demasiado a la ligera. Y no estoy queriendo decir que todos tenemos que tomar clases de Biblia para poder entenderlo. Se trata sobre todo de tener ese contacto asiduo con la palabra. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a la voz de Dios. Tenemos que buscarlo en la oración. Tenemos que apoyarnos con la palabra de Dios para poder lograr que su voz se vaya clarificando en mí. Para que de alguna manera yo empiece a comprender su voluntad para mi vida y para el día a día. Pero a veces incluso hasta nos da temor exponernos delante de la palabra. ¿Por qué? Porque luego resulta que todo está mal, que tengo que hacer una serie de cosas y el problema es que tendemos a ver la palabra de Dios o sus mandatos o su ley como una serie de prohibiciones. Cuando realmente Dios lo que quiere es que tengamos una vida plena. Y así lo dice la palabra de Dios. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no está hablando solamente de una vida futura. Dios quiere que ya aquí en esta tierra podamos empezar a disfrutar de un anticipo del reino. Pero no está diciendo tampoco que nos vamos a ver libres de problemas. Si queremos eso, pues hay que mudarnos para otro planeta, otra galaxia, porque pues mientras estemos en esta tierra, siempre los va a haber.
siempre. Y se lo dice una persona que tiene más de 20 años dedicándose a predicar la palabra de Dios. Y que sé que no es miel sobre hojuelas. Que sobreviene la enfermedad, que sobreviene la muerte, que sobrevienen los problemas en la casa, que sobrevienen muchísimas cosas. Pero que entiendo que el que yo sea de este pueblo de Dios, que yo soy propiedad de Él siempre va a permanecer fiel a la alianza si yo permanezco fiel a lo que Él me pide. Y sé que siempre me va a ir bien, no que no voy a tener problemas. Muy bien. Miren, esta es la primera parte de nuestro tema. Les voy a dar 5 minutitos ahorita para que se tomen un recesito, a lo mejor no sé, alguien que se fue conectando, ¿verdad? Y que no alcanzó a agarrar su tecito o que vayan rapidito a echarle un ojo ahí a la familia, ¿sí? Pero antes de irme al receso, quisiera abrir un espacio por si tienen algún comentario o alguna duda. Me levantan manita, por favor, y con mucho gusto les abrimos micro. Y si no, igual no pasa nada, no se preocupen. Igual voy a dar otro espacio al final. ¿Alguien por ahí? Déjenme, por aquí tengo el chat. No sé si en el chat hay algo. Dice Nora que los hermanos separados tienen el pecado de la apostasía. Pues todo depende también cómo entendamos la apostasía. Que la apostasía es algo que se está viviendo ya en este tiempo. O sea, algo es la negación masiva de la fe. Y no solamente sucede con los hermanos de otras denominaciones. O sea, sucede de manera general. Estamos viviendo un tiempo de apostasía, lamentablemente. Hay un abandono masivo de la fe. Para continuar con nuestra plática en su segunda parte, que no vamos a hablar de cosas diferentes, vamos a continuar hilando lo que venimos hablando acerca de la historia de la salvación. Y ahorita vamos a platicar de manera específica cuáles son estas etapas de la historia de la salvación y que encontramos de manera particular, ¿verdad?, descritas en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, si me hacen el favor de acomodarse nuevamente, hubo algunas personas que se desconectaron, entonces igual ahorita se están conectando de nuevo. Vamos a dar oportunidad para que se integren nuevamente. Y vamos revisando también nuestros micros que estén cerrados para que no tengamos ninguna interferencia de sonido y podamos escuchar claramente lo que compartimos. Entonces les decía que al final de la reflexión doy un espacio también para dudas o para comentarios, sí, que tengamos respecto del tema. Nuevamente les comparto pantalla para irnos a la presentación y continuar con nuestra plática. Les digo, ahora vamos a ver las etapas de la historia de la salvación. Muy bien, pues más o menos sería algo así como que a grandes rasgos vamos a darnos una paseadita por la historia de la salvación que nos narran las Sagradas Escrituras, como les decía. La historia de la salvación se sigue escribiendo. ¿Cuándo concluye esta historia de la salvación? Con la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando regrese revestido de gloria y majestad a renovarlo todo y que tengamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces se terminará de escribir la historia de la salvación. Pero la parte de la historia de la salvación que se encuentra en la palabra de Dios, en lo que conocemos como la revelación escrita, sí tiene en un inicio y hasta cierto punto, no del todo una conclusión, pero sí en cuanto a acontecimientos de este pueblo, primeramente del Antiguo Testamento y después del nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento.
¿Dónde comienza a narrarse esa historia de la salvación? Pues bueno, tendríamos que irnos al Génesis, a los relatos de la creación. El detalle es que los capítulos del 1 al 11 se conocen como la prehistoria. ¿Por qué? Porque no los podemos datar. ¿Podemos datar cuándo? A partir de la historia de Abraham y de los patriarcas. A Abraham lo ubicamos más o menos en el 1850 antes de Cristo. 1850 antes de Cristo. Y entonces va a comenzar la historia de este pueblo de Dios justamente con Abraham, un hombre que ya ha entrado en años y que también su esposa era mayor y que además era estéril. Es a partir del cual, de esta elección que hace Dios sobre esta persona en lo particular, es que surge este pueblo. Gracias a la fe de Abraham es que se suscita el pueblo de Dios. Después de Abraham, pues van a venir obviamente Isaac y Jacob, que son su descendencia, que son a los que llamamos los patriarcas. Por ahí también vamos a tener en el mismo libro del Génesis a Noé, por ejemplo, que es otro de los personajes sobresalientes en el libro del Génesis, ¿sí? Y vamos a pasar esta parte de la historia que son los comienzos, digamos, los inicios del pueblo de Dios. Les platicaba ahorita, por ejemplo, de otro personaje que aparece, que va a ser José, que les decía, es quien de alguna manera para poder salvar al pueblo, a su familia de una hambruna, pues los lleva con él a vivir a Egipto. Y ahí permanece entonces el pueblo hebreo 400 años, es sometido a la esclavitud por parte de los egipcios. Y Dios suscita entonces a un libertador en la persona de Moisés. ¿Ok? Entonces aquí en esta parte de la historia encontramos otra intervención salvífica de Dios en favor del pueblo, que es la liberación del pueblo. Dios, cuando llama a Moisés, lo llama para darle una tierra que se le conoce en el Antiguo Testamento como la tierra prometida, la tierra de Canaán, que es una tierra que dice mana, leche y miel. O sea, tiene todo lo necesario para vivir. Entonces, después de la liberación del pueblo, tenemos, si ustedes se recordarán, hay un tránsito del pueblo guiado por Moisés durante 40 años. Y en estos 40 años vemos constantemente la quejumbre del pueblo, que incluso se atreve a decir que estaban mejor cuando eran esclavos en Egipto. Y entonces, a causa de toda esta queja del pueblo, pues Dios decide que pues ellos no van a entrar a la tierra prometida. Muere Moisés y entonces Dios suscita a un nuevo líder en la persona de Josué, y Josué será el encargado ahora de conducir al pueblo a esta tierra prometida, una tierra que está ocupada. Digo, pues pasaron muchísimos años, pasaron siglos en los que los hebreos ya no estaban en esta tierra que Dios le había entregado a Abraham, y pues estaba ocupada, pues era una tierra muy buena, la tierra que emana leche y miel. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios les permite ir avanzando e ir conquistando tierras hasta que finalmente se establecen ahora en esta tierra que por heredad les corresponde. Dios se las había entregado. Empieza a pasar el tiempo, el pueblo empieza a organizarse de una mejor manera, Dios suscita a unos líderes en las personas de los jueces, por ejemplo, de los famosos tenemos a Sansón, tenemos a una juez mujer que es esta Débora, y así van suscitándose diferentes líderes. Tenemos el tiempo en el que empieza también el profetismo, y luego llegamos al tiempo de la monarquía. Y aquí como que pensaríamos que en la monarquía, pues ahora sí, ya miel sobre hojuelas y todo está muy bonito y es muy bueno. Quizá la monarquía es justamente, aunque parezca contrario, el tiempo donde empieza a gestarse la desgracia del pueblo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento cuando empieza la monarquía o cuando está por iniciar?
que el pueblo, a pesar de saberse un pueblo elegido por Dios, un pueblo diferente y que se distinguían sobre todo en ser un pueblo monoteísta. O sea, ellos creían en un único Dios, el único Dios verdadero, que así lo manifestaban a los pueblos que lo rodeaban, que la mayoría eran o paganos o eran pueblos idólatras. Entonces, ellos empiezan a voltear hacia los lados y dicen, oye, ¿sabes qué? No, nosotros queremos ser como los otros pueblos, no nos gusta ser diferentes. Y nosotros vemos que los otros pueblos tienen reyes que pelean por ellos, que van delante a las batallas en su nombre, que ganan territorios, que ganan fama para su pueblo. Nosotros queremos eso, no queremos ser un pueblo diferente. Y entonces el profeta que en ese tiempo el Señor había suscitado en su pueblo, el profeta Natán se pone muy triste y dice, es que no entiendo por qué quieren un rey. Y Dios le dice, no, mira, dales el rey que quieren. Al que están rechazando es a mí, no a ti. Y entonces pues empieza el tiempo de la monarquía con el rey Saúl, un rey pues que tiene muchas cualidades, que empieza a ganar muchas batallas para el pueblo de Israel. Después tendremos el esplendor de la monarquía con David y pues dices, no, Dios está con nosotros definitivamente. Y cómo David quiere incluso construirle a Dios una casa, ¿verdad? Un templo, y Dios no se lo permite. Por medio del profeta le dice, sí voy a tener una casa, pero no serás tú quien la construya, será alguien de tu descendencia. Y después sigue su hijo, que es Salomón, que es el que construye el templo, pero que Salomón se casa con mujeres que son extranjeras, entonces empieza a poner también templos para los dioses de esas mujeres, y ahí empiezan las cosas a desvirtuarse, al punto en que empieza a haber diferentes bandos en Israel, surge un cisma, hay un reino del norte, un reino del sur, ¿y qué pasa cuando hay división? Hay debilitamiento. Aprovechan los pueblos extranjeros para someterlos y sacarlos de la tierra prometida. Entonces sucede lo que se llama el exilio a Babilonia, y entonces después de esa conquista sobreviene otra, y ya ellos ya se ven sin tierra, sin templo, sin posesiones, sin libertad. Pero Dios nuevamente en este exilio, en este estar fuera de la tierra que Él les había entregado, que como les digo, por eso a lo mejor la monarquía, lejos de ser algo bueno, terminó por ser algo que les perjudicó, porque es este sistema que falla, los debilita y terminan también por por ser conquistados y tener que salir de su tierra. Pero Dios nuevamente interviene en favor de su pueblo y entonces suscita un rey extranjero, al rey Ciro, que les permite regresar a su tierra, pues con ciertas limitaciones, pero oye, ya estamos aquí. Y luego todo el tiempo hasta antes de la venida de Jesucristo, lo que es el nacimiento propiamente de la religión judía, cuando empiezan a organizarse, y pues llegamos al tiempo, ¿verdad?, de el Imperio Romano, que es cuando nace Jesucristo, ¿verdad? Todo esto entonces es lo que nos narra la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, hasta llegar a lo que se conoce como la plenitud de los tiempos, que es pues la encarnación del Verbo y que es pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar después en esta historia de la salvación? Pues que nos narra la venida del Salvador, justamente, pues su predicación, lo que viene siendo su ministerio, luego pues su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección, su regreso al Padre, y cómo ahora el nuevo pueblo que se constituye en virtud de su sangre, con la cual se sella la nueva y definitiva alianza, pues queda ahora encargada de la misión de seguir llevando esta buena nueva de la salvación a todos los hombres. Entonces es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia, y vemos a través de las cartas cómo se narran pues las diferentes circunstancias en las iglesias particulares, y que pues va creciendo el cristianismo.
¿Con qué termina en su parte escrita la revelación y que se encuentra contenida en las Sagradas Escrituras? Pues termina con el libro del Apocalipsis, donde pues se nos dice que nuestra meta es justamente como pueblo el tener un día ese cielo nuevo y esa tierra nueva, en esa parusía, en ese regreso de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir a renovarlo todo, que es ahí donde va a suceder pues la resurrección de los cuerpos. Entonces, esto es, ¿verdad?, lo que se narra, pero aquí en este ínter, si ustedes se fijan entre lo que nos narran las Sagradas Escrituras y este momento, pues entonces aquí estamos nosotros, en este caminar. Por eso decimos que la historia de la salvación es algo que se sigue escribiendo y es algo que se sigue realizando y que no va a encontrar su término sino hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se fijaron, la mayor parte de esta historia de la salvación que se narra en la palabra de Dios, pues tiene que ver con un tiempo muy amplio, que les decía, desde la prehistoria que no tenemos datado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir, que muchas veces le sacamos la vuelta y se entiende porque no lo comprendemos del todo, porque nos ha faltado la clave de lectura, que es Jesús. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Y la Iglesia ha rechazado siempre, vigorosamente, la idea de prescindir del Antiguo Testamento so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Y no lo hace caduco, sino que a la luz de Jesucristo es que encuentra su plenitud. Y podemos comprender el mensaje que tiene entonces para nosotros el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la finalidad del Antiguo Testamento? Pues la finalidad es preparar la venida de Cristo, que es el Redentor universal, que es nuestro Salvador. El Antiguo Testamento tiene como finalidad también dar testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. ¿Por qué la divina pedagogía del amor? Porque hablábamos de una alianza entre Dios y su pueblo, pero en una alianza hay dos partes. Dios siempre cumplió la suya. Él siempre ha sido fiel a sus promesas. ¿Quiénes son los que fallamos? El pueblo. Nosotros somos los que damos la espalda. Nosotros somos los que nos volvemos a otros dioses. Somos los que nos olvidamos y rompemos la alianza con Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? Esa pedagogía del amor salvífico de Dios. Que cada vez que el pueblo en su caminar va teniendo tropiezos, caídas, golpes, fracasos, Dios siempre va a extender su mano amorosa para salvarlo. Entonces el Antiguo Testamento se convierte en un hermoso testimonio del amor de Dios por su pueblo. Un pueblo que, como les decía ahorita en el libro de Oseas, es un pueblo infiel, un pueblo adúltero, para utilizar palabras más fuertes todavía. Pero yo necesito identificarme con ese pueblo también del Antiguo Testamento, porque en él voy a reconocer mis fallas, mis pecados, mis caídas, mis infidelidades hacia Dios. ¿Para qué? Para que conociéndolas me vaya alejando de ellas, vaya evitándolas, pero con la gran diferencia de que ahora tengo la fuerza de la nueva y definitiva alianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se realizó por medio, pues, de su sacrificio redentor en la cruz, donde se realiza la salvación para todos nosotros. El Antiguo Testamento contiene enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Entre más nos acercamos a la palabra de Dios, más nos reconocemos en ella. Encierran admirables tesoros de oración, por ejemplo, el libro de los Salmos. Yo siempre recomiendo muchísimo cuando no nos animamos mucho a entrar en el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? Haz algunos libros del Antiguo Testamento, por lo menos de esos tipos de cabecera que puedas leer un ratito en las noches. El libro de los Salmos
es uno, el libro de los Proverbios es otro, y el libro de la sabiduría. Son 3 libros que son muy buena puerta de entrada al Antiguo Testamento. Los salmos de manera particular a mí me gustan mucho porque es bien curioso, los salmos son cantos. Y el canto, si ustedes pueden reconocerlo, creo que la mayoría coincidimos, tiene la particularidad de mover fibras interiores. El canto, un canto muy alegre nos ayuda a ponernos alegres. Un canto muy romántico nos ayuda a ponernos romanticones. Un canto triste nos puede llevar a llorar. Entonces el canto tiene esa particularidad de mover fibras internas. Entonces, lo que hizo Dios con el salmista es darle palabras para que, fíjense curiosamente, Él que nos conoce y que sabe que estamos limitados en nuestro modo de dirigirnos hacia Él, le da palabras al salmista para que nosotros como hombres podamos dirigirnos a Él. En tiempos de problema, en tiempos de alegría, en tiempos de enfermedad, en tiempos de contradicción, en tiempos de pecado, hay salmos para todo. Entonces, es una recomendación que yo les hago, muy bonito el libro de los Salmos, un tesoro importantísimo de oración, y también en el Antiguo Testamento, en estos escritos, se esconde el misterio de nuestra salvación. Por eso es una parte muy importante hablar del Antiguo Testamento cuando hablamos de la historia de la salvación. Y pues, ¿hasta cuándo se va a estar escribiendo esta historia de la salvación? Pues decíamos, hasta que... Ay, se me regresa. Espérenme. Hasta que el Señor vuelva, ¿verdad? Se va a seguir escribiendo esta historia. Nuestra vida, la de cada uno de nosotros, está dentro de esa historia de salvación. Y fíjense, algo que nos dice el libro del Apocalipsis son palabras que cada uno de nosotros como cristianos debiéramos de hacer propias. A veces cuando hablamos de justamente de este tema del Apocalipsis, lo relacionamos con pues las películas que muchas veces Hollywood nos ha vendido y nos ha mostrado, en donde solamente son estas cuestiones catastróficas y que hay que esconderse y que no va a haber luz. Y bueno, no estamos diciendo que no vaya a haber ciertos signos antes de que venga nuestro Señor, pero realmente el libro del Apocalipsis, que se conoce más bien con su nombre como libro de las revelaciones, es un libro de esperanza para el pueblo cristiano, en donde nosotros, igual que el pueblo o a los destinatarios a los que se dirige este libro, esta obra, pues debemos de anhelar la venida de nuestro Señor y no tener miedo de que esto suceda, sino todo lo contrario. ¿Por qué el Señor no viene? ¿Por qué detiene su regreso? Porque es el tiempo de la misericordia de Dios. Porque nos está dando oportunidad a nosotros como humanidad de regresar hacia Él. Y por eso lo que les decía yo ahorita, si estamos viviendo un tiempo de apostasía, donde hay un abandono masivo de la fe, eso quiere decir que el Señor se va a seguir tardando en venir. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos nos salvemos. Y si estamos viendo que estamos caminando para el otro lado, pues el Señor va a seguir pacientemente esperando y reteniendo su venida, que a final de cuentas, como dicen las Sagradas Escrituras, nadie él conoce ni el día ni la hora. Pero tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. Y eso es lo que nos narran las páginas del Antiguo Testamento, un tiempo de preparación. Y que viendo a ese pueblo, que yo me identifique también con ese pueblo, pues entonces me sirva a mí también como una manera de prepararme ¿para qué? Para la venida definitiva de nuestro Señor. Y que desde el corazón brote este anhelo, este deseo. A lo mejor no nos va a tocar en esta generación ni en la que sigue, no sabemos cuándo, pero sí ir transmitiendo que nuestra fe es una fe que de una esperanza cierta. ¿Y cuál es esa esperanza cierta? En la salvación y en el regreso de nuestro Señor. Por eso, repetir como dice en el libro del Apocalipsis, amén, ven Señor Jesús, que sea un anhelo del corazón, que no tengamos miedo de que eso suceda.
Van a tener miedo los que pues frontalmente rechacen al Señor, que no lo quieran en su vida, que eso es algo que estamos viendo mucho ahorita. Pero eso es lo que les estoy diciendo. Se va a seguir retrasando la venida porque pues el Señor en su misericordia nos da la oportunidad para que regresemos a Él. Entonces les decía de esta importancia, no solamente de sabernos parte del pueblo de Dios, sino que ese sea, como dicen los gringos, nuestro ID. O sea, yo soy pueblo de Dios. ¿Y qué significa ser pueblo de Dios? Pues es estar comprometido con toda mi persona a ser luz del mundo y sal de la tierra. Estar dispuesto a ser mensajero del plan de salvación por todo el mundo, es decir, en todos los medios donde nos desenvolvemos. Porque luego podemos caer en el error de pensar, ¿verdad? Que, híjole, no, pues es que yo no tengo tiempo para andar, pues siendo luz del mundo y sal de la tierra, o sea, para andar de mensajero de la salvación, para andar, ahora sí que como de misionero. No, pues eso es para las señoras que tienen tiempo de hacerlo, ¿verdad? No, yo no tengo tiempo. A ver, no estamos hablando aquí de servicios dentro de la iglesia o de apostolados. Estamos hablando de ser luz del mundo y sal de la tierra ahí donde el Señor te tiene, en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo social. Siempre va a haber la oportunidad de compartir la buena nueva. Y también es cierto, oye, pues yo no tengo a lo mejor la formación necesaria para poder andar evangelizando. Dice el Papa Francisco en Gaudete et Exultate, en el capítulo número 3, que para que una persona pueda compartir la fe, o sea, para que pueda evangelizar, no se necesita otra cosa sino el haber tenido un verdadero encuentro con Jesús. Los contenidos de la fe es otra cosa, que no hace daño para nada formarse en los contenidos de la fe, que es lo que están haciendo ustedes aquí, por ejemplo, en el movimiento, tomando pláticas, ¿sí? Que no estorba para nada, pero eso no es realmente lo importante es poder compartir, evangelizar a los que me rodean por medio de una experiencia personal. Yo me he encontrado con Jesús. Y si se acuerdan, por ejemplo, y si no se acuerdan, por ahí está en el Evangelio según San Juan, en los primeros capítulos, cuando pues estos discípulos de Juan el Bautista, justamente por la indicación de él, siguen a Jesús porque les dice, ahí está el Cordero de Dios, y empiezan entonces a seguirlo. Y de entre estos primeros seguidores, pues vamos a tener también, pues, a este Pedro. Y entonces, ¿cómo se va haciendo como una cadenita? En donde le dice, ven, hemos encontrado al Mesías. Y lo llevan a Jesús. Así es como Pedro se encuentra con Jesús, porque alguien más le dice, me he encontrado con él. Nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, ahí donde el Señor nos ha puesto. Se compromete este pueblo de Dios, es decir, nosotros bautizados, a vivir de acuerdo a los designios amorosos de Dios, a vivir bajo la ley del amor. El problema cuando hacemos referencia a los mandamientos, a la ley, a lo que Dios nos pide en su palabra, a la voluntad de Dios, es que todo suena como obligatoriedad. O sea, es que si me acerco a Dios, estoy obligado a, pero fíjense que algo que le da dar mucho sentido a esto es el reconocer la ley de Dios como una ley de amor. Y no puede ser de otra manera. La misma palabra de Dios en la carta a Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice quién es Dios. Nos dice que Dios es amor. Entonces, la ley de Dios no es otra cosa sino la ley del amor.
Nosotros estamos invitados como pueblo de Dios a ser testigos, de compartir este mismo amor con todos los que nos rodean, de manera que nadie se siente excluido de esta invitación a ser parte del pueblo de Dios y formar parte de esta maravillosa historia de salvación. Y esta parte es difícil. Yo sé que es difícil porque habla de un amor que no hace distinciones. Eso quiere decir de un amor como el de Dios. Dios no hace distinciones. Dios nos ama a todos exactamente igual y en los ojos humanos eso no pareciera justo. ¿Por qué? Porque hay gente que se esfuerza por ser buena toda su vida y hay gente que no se esfuerza. Si se fijan a quién está cargando Jesús aquí, a una oveja negra. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Y entonces los que están del lado de los justos dicen, ay, no, eso no es justo. Dios no es como nosotros. Él no hace distinciones, nosotros sí. Y por eso nos resulta tan difícil seguir sus mandamientos y hacer su voluntad. ¿En qué se resume la ley de los profetas? En amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es muy difícil. Es sencillo en la manera en que lo podemos expresar, pero es difícil de hacer. ¿Qué nos dice el Evangelio en Mateo, lo que es los capítulos del 5 a 7? El sermón de la montaña. Ama a tus enemigos. ¿Podremos amar realmente a nuestros enemigos? Si no lo hacemos así, ¿qué pasa, hermanos, hermanas? Esta es la razón por la cual el mundo no conoce a Dios. Porque nosotros no damos a conocer el amor de Dios. Nos equivocamos si creemos que amamos a alguien porque hay algo bueno en nosotros, porque somos capaces de la bondad y el amor. No. Nosotros en nosotros mismos somos incapaces del amor. Damos amor en la medida en que de Dios lo recibimos. No tenemos una fuente de la cual brota, la única fuente es Dios. Y si algo bueno hay en el corazón y si hay amor que brota de él, no nos es propio. Es de Dios, que nos utiliza como un instrumento para llegar a otras personas y que otros conozcan su amor. Por eso es una gran responsabilidad ser pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Es un gran honor. Saber que estamos cooperando con Él en este plan de salvación. Que sí tengo que ser muy celoso de que la salvación sea una realidad en mi persona y que tengo que tomármelo a trabajo serio y de tiempo completo. Tengo que luchar por mi salvación. Pero en este caminar no vamos solos. Tenemos también que ayudar a otros a este caminar. Porque así como es difícil para nosotros, es difícil para otros. Y quizá para unos más que para otros. Pero por lo menos no entorpecer. Ahora, si podemos ayudar, pues qué mejor. Con nuestra oración, con nuestro testimonio de vida, quizá en algún momento con algún servicio. Pero tratando de ser luz del mundo y sal de la tierra para todos, sin distinción. Que todos los que nos rodean conozcan que Dios me ama y que también los ama a ellos. Eso es ser parte de este pueblo de Dios. Muy bien, aquí me voy a detener y ahorita voy a regresar a la actividad. Ahorita abro unos minutitos para que si tienen algún comentario o alguna duda, pues aprovechamos estos momentitos. Me levantan manita. María Iracheta, por favor. No entendí la pregunta, es que levanté la mano para que vieran que había llegado. Ok, muy bien. Llegó tarde de trabajar. Ok, no te preocupes. Bueno, no, yo les comentaba si alguien tiene algún comentario o tiene alguna duda de lo que hemos estado compartiendo. Victoria, por favor.
Sí, solo se me pasó, o sea, no alcancé a anotar bien los libros. Dijiste primero el de los Salmos y faltaban dos. El otro es Proverbios. Y el libro de la sabiduría. Ok, era todo. Gracias. De nada. Sí, esos libros yo se los recomiendo, sobre todo quienes no han tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento o quienes a que lo hayan empezado a leer y en un momento determinado digan, ay, no, ya como que esto no me está sonando bien, ya no me está gustando. Entonces, dense como que un reset, otra oportunidad y empiecen por los Salmos, por los Proverbios y el libro de la sabiduría. Van a ver que les va a dejar muy buen sabor de boca y van a decir, ahora sí, ya le voy a entrar al Antiguo Testamento, que también debiera de tener un plan de lectura. No es recomendable como que empezar a leerlo desde el Génesis y leer libro tras libro hasta irnos al Apocalipsis. Es bueno buscar en internet un plan de lectura que nos ayude a tener un acercamiento más provechoso a la palabra de Dios. O sea, sí es recomendable mejor tener un plan de lectura. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, lo que pasa es de que yo estaba precisamente por medio del teléfono, dice leer la Biblia en 365 días, pero si empieza así el Génesis, eso se me hizo así como que muy difícil, ¿verdad? O sea, de hecho lo he estado siguiendo, pero sí me sentí muy abrumada por tantos nombres y todo, ¿verdad? Entonces, pues esta opción esta sugerencia, vamos, que nos estás ofreciendo, pues probablemente me sea de mayor utilidad para poder tener un enfoque o entendimiento a esa parte, ¿verdad? Miren, en Facebook tengo una fanpage que se llama Comunidades Orantes en la Palabra. Así lo buscan como Comunidades Orantes en la Palabra. Y ahí hay un álbum de fotografías que se llama Itinerario de Lectura de la Biblia en un año. Entonces, ahí en ese álbum aparece un plan de lectura que empieza con el Nuevo Testamento y termina en el Antiguo Testamento. Y es un plan de lectura que se lleva por semana. Entonces, terminas de leer la Biblia completa en 52 semanas. Ya hice ese plan de lectura 2 años consecutivos. Este año empecé con un proyecto nuevo. El Señor me ha dado la responsabilidad de dirigir un instituto de nueva creación que es el Instituto de Estudios Mariológicos de Monterrey. Entonces ya no pude cumplir con esta parte de estar guiando a las personas en un plan de lectura, pero les digo que ahí aparece la fanpage de Comunidades Orantes en la Palabra, ¿sí? Y ahí digo, en la parte del álbum, ahí van a encontrar ustedes que está lo que viene siendo el plan de lectura semana por semana. No me acuerdo si son 50 o 51 semanas el plan de lectura completo. Y lo pueden empezar en cualquier momento, no tiene que ser a principio de año. Ahorita pudieran entrar, a ver qué hice semana 1, deja ver qué leo, semana 2, y así se van. Y como bien decías ahorita, el problema es que muchas veces nos abrumamos. Pero sí, definitivamente, ahorita que estamos hablando de la historia de la salvación, sí es muy recomendable que si no tenemos todavía por ahí la costumbre de dedicarle un tiempecito a leer la palabra de Dios, pues sí nos vayamos haciendo de esa oportunidad de hacerlo. Déjame, no sé si aquí en la pantalla así aparece, como Comunidades Orantes en la Palabra. Así aparece. Se llama @lecciodivina COPS. No lo muevas para poderlo captar. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, esa ahí lo pueden encontrar en el álbum de álbumes, ahí aparece un itinerario de lectura y pues les puede funcionar. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario que quiera hacer antes de pasar a la actividad? Que no la vamos a hacer aquí. Bueno, sí tenemos, a diferencia de la mañana, no sé, Anita, si tenemos oportunidad. Porque en la mañana sí nos vimos más reducidos de tiempo. Más reducidos, ¿verdad?
Pues yo más que nada, porque como ellas vienen también de trabajo, Sí, pues a lo sí, mejor no, sí les claro que sí. O sea, ya podemos dar por terminada realmente la plática. Regreso nada más a ver la actividad para darles algunas indicaciones y que sea algo que puedan aprovechar como una reflexión previa a entrar a esta Semana Santa. Dice Nora, ¿y no será mejor entrar a clases de Biblia con alguien que nos apoye para discernir? No está muy claro y nosotras solas será recomendable. Mira, claro que las clases de Biblia siempre van a servir. Yo durante muchísimos años di clases de Biblia, me tocó también fundar una escuela de Biblia y conozco el provecho que hay. Pero, por ejemplo, como doy también los talleres de Lección Divina, se lo doy a personas que no tienen clases de Biblia y que a veces sienten que eso es una limitante. Dicen, no, es que cómo voy a aprender a hablar con Dios a través de la Biblia si no tengo clases de Biblia. Lo único que necesitamos realmente es un corazón dispuesto a entrar en comunicación con Dios a través de su palabra. Estar dispuestos a escucharlo, como se les decía ahorita. O sea, a escucharlo, es decir, voy a prestar oído y voy a actuar conforme a lo que Dios me pide en su palabra. Ok, a lo mejor alguien me diría ahorita, no, pues que yo no entiendo lo que Dios me pide. Claro que es un proceso. Y lo vimos en la historia de la salvación, es un proceso, es algo que se va desarrollando y que se va gestando. En nosotros también es igual, no estamos acostumbrados a la voz de Dios. Hay que acostumbrarnos a la voz de Dios y para ello necesitamos al Espíritu Santo. Nunca se les olvide, me siento a leer la Biblia, pido primero el don del Espíritu Santo, porque un principio bíblico es que hay que leer la Biblia con el mismo espíritu con el cual fue escrito. ¿Ok? Entonces, es bueno, claro, súper provechoso tomar clases de Biblia, pero que eso no sea una limitante, ¿sí? Sí, es bueno una guía, un acompañamiento, claro que sí, pero hay mucha gente que no tuviera quizá esa oportunidad por medios o por tiempo. Yo no quisiera que sintieran que no es algo para ustedes, ¿sí? Si alguien tiene esa oportunidad, excelente, pero habrá muchos que no tienen esa oportunidad por tiempos o por falta de recursos tecnológicos o porque ahorita no podemos ir a tomar clases, por lo que ustedes gusten. No se pongan limitantes, atrévanse a exponerse a la palabra de Dios, a que Dios empiece a hablarnos. Necesitamos esos espacios con Él. Yo creo que es más que nada dejar que el Espíritu Santo obre y que nos dé como la capacidad de saberle escuchar y saberle entender, porque sí, pues todas de alguna manera vamos a tener lo vamos a discernir de diferente manera, pero si pedimos la luz y invocamos al Espíritu Santo, pues poco a poco nos vamos acostumbrando a saberlo escuchar y a saberlo pues poner en práctica también. Sí, es algo que nos viene con la práctica, definitivamente, y con la ayuda del Espíritu Santo. Yo, en mi experiencia, les puedo decir, tanto dando clases de Biblia como dando talleres de lección divina, donde tengo gente sin ninguna experiencia formativa anterior, como ahorita en donde me estoy desarrollando, que es en la área de la Mariología, les puedo decir que siempre la palabra de Dios es clave para el crecimiento. Y algo que es importantísimo en todo esto es la honestidad que tengamos de decir, Señor, pues yo no sé nada y tú lo sabes todo. Y aquí estoy y soy materia dispuesta para lo que tú me pidas. E irnos haciendo de esta costumbre de entrar en diálogo con Dios por medio de su palabra y van a ver cómo efectivamente un día vamos a entender lo que Él nos dice. ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario, creo que no, creo que ya es todo. Entonces me regreso rápidamente a la... Yo quise agregar algo, si me lo permites. Sí, claro. Carla. Mira, yo estoy tomando clases de Biblia con el padre José Arturo Cornejo. Las da por Facebook y las da por YouTube. Y Muy es de la lección 1. Ahorita ya terminó, pero se pueden empezar desde la 1 y ahí él dice, bueno, enseña cómo se maneja la Biblia, cómo se elaboró la Biblia. Ese es todo es el proceso de cómo manejar la Biblia y cómo hacerlo. Y ahorita ya empezó la segunda temporada, que ya está en otra etapa. Okay. Pero digo, por los que quieran entrar, es
Lecciones bíblicas del padre José Arturo López Cornejo. Ok, si lo escribes ahí en el chat, en los mensajitos, para que las hermanas puedan tomar el dato. También está, si a alguien le sirve en línea, lo que es evangelización activa, tiene una escuela de Biblia que son 4 años, o sea, sí está bastante profundo los estudios, entonces también es otra posibilidad, puedes iniciarla en el momento que tú quieras, y como esas hay otras opciones también. Muy bien, déjenme, voy entonces nada más a la presentación ya para poder terminar. Y me voy con la actividad, sea que le hagan una impresión de pantalla o que le tomen una fotografía o también que tomen nota. La actividad es la siguiente, es como un ejercicio de introspección, ¿sí? Repasar lo que aquí hemos compartido. Primero, número 1. Las primeras 2 son preguntas. 1, ¿soy consciente de la salvación que Jesús me ofrece? O sea, la salvación como una obra ya realizada, ¿ok? O sea, es algo que ya Jesús hizo por nosotros, pero que nosotros tenemos que quererla. Entonces, yo soy consciente de esa salvación que Jesús me ofrece, porque si no soy consciente, nunca voy a trabajar seriamente por ella, ¿ok? Número 2, ¿qué tanto coopero con Dios para que en mí se realice este plan de salvación? Acuérdense lo que les decía ahorita del boleto de cine. Ok, ya lo tengo, pero tengo que hacer algo para disfrutar de la función. Entonces, ¿qué tanto coopero, qué tanto pongo de mi parte para que ese plan de salvación se realice? Y lo tercero, hacer una línea de tiempo, como hablando de esta cuestión de la historia de la salvación, de mi persona, y poner en ella los acontecimientos importantes de mi vida para comprobar que en todos ellos Dios ha intervenido en mi favor. Y cuando hablo de momentos importantes, no estoy haciendo referencia a momentos buenos. A todos los importantes. Una enfermedad es un momento importante. Un problema matrimonial fuerte es un momento importante. La muerte de un ser querido es un momento importante. Entonces, poner todos estos diferentes acontecimientos importantes en mi vida y darme cuenta cómo en todos ellos verdaderamente Dios ha intervenido a mi favor. Y tan ha intervenido a mi favor que hoy estoy aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a dejar de compartir. ¿Saben qué se me pasó a hacer en la mañana que quisiera aprovechar ahorita, si me lo permite, Anita, si me da oportunidad, nada más de compartirles un taller que vamos a empezar a impartir en el Instituto de Estudios Mariológicos de Monterrey, que es el taller El Santo Rosario. Ahorita estamos dando un diplomado en Mariología, pero ese empezó en febrero, y vamos a tener un taller del Santo Rosario. En este taller vemos lo que es la teología del Santo Rosario, vemos la cristología del Santo Rosario, la historia, los diferentes métodos, los beneficios. Son solamente 8 sesiones. Lamentablemente solo tenemos un horario, que son los jueves, de 7 a 8:45, es único horario en esta ocasión. Pero me daría mucho gusto si alguna de ustedes tuviera oportunidad de poderlos ver por ahí en este taller El Santo Rosario, y después, bueno, también a través de Normita pudiera hacerles llegar pues las diferentes opciones que nosotros tenemos en formación en lo que es propiamente la Mariología. Pero claro que ustedes siempre aprovechen todo lo que el Apostolado de la Cruz les ofrece. O sea, hay una sistematización de su formación, entonces siempre aprovechen todo lo que les ofrece el Apostolado de la Cruz, que es en el beneficio de su crecimiento espiritual y con ello también de sus familias. Entonces, por mi parte, pues es todo, les agradezco mucho. Muchas gracias, Anita, nuevamente. Y bueno, que Dios les llene de bendiciones siempre y a vivir muy intensamente esta Semana Santa. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, Carla. Y sí, te agradezco mucho que nos mandes esa información. Se la mandas a Norma y ya Norma para que nos la comparta. Entonces poder aprovechar, ¿verdad? Todo esto que estás haciendo y que podemos nosotros sacarle gran provecho. Te agradecemos mucho, Carla, que Dios te siga bendiciendo en tu ministerio.
Muchas gracias, muchachas. No sé si alguien quiere Gracias, agregar. bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos al pendiente entonces, pues ya entramos en el periodo de vacaciones de Semana Santa y si Dios quiere, pues regresamos el 11 de abril, primero Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.